Sin dudas, ya el 2018 está por quedar atrás, ¿no es así? Es decir, será historia. Ahora tenemos que andar bien, tenemos que triunfar, tenemos que saber mirar hacia adelante al 2019. Es cierto que no sabemos qué es lo que nos espera en el futuro. Yo estoy seguro que ninguno sabemos aquí. Porque no es del hombre el saber los tiempos, ni las sazones de los tiempos. Esa es una facultad que Dios no nos ha dado a nosotros. Pero hay algo que sí podemos saber hacer. Sí podemos marchar como hijos de Dios, es decir, podemos confiar en el Dios Todopoderoso, en lo que vamos hacia adelante, porque sabemos que Dios está con nosotros. Y como dice la palabra, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Podemos caminar sin temor, con firmeza, podemos caminar y salir adelante llenos de los frutos del Espíritu Santo. Tenemos, sí, la promesa de Dios, mis queridos hermanos, de que siempre estaremos bien en sus manos, porque la Biblia nos dice que todas las cosas os ayudan a bien a los que aman, confían en Dios. Tenemos su palabra, la cual es lámpara, ¿no? Y es lumbrera a nuestros pies y a nuestros caminos. Muchas personas al comenzar un nuevo año, y yo estoy seguro que ustedes lo saben, sienten anticipación, muchos sienten temores. Hay todo tipo de sentimientos, algunos están muy excitados, pero otros muy preocupados y hasta deprimidos. Tal parece que ese mirar hacia adelante, hacia el futuro, tal parece que causa miedo, terror en algunas personas. Quizás por, dudas por cosas que han sucedido en el 2018. Es decir, piensen en este 2018, cuántas cosas han pasado. Y la gente siente inseguridades, temor al fracaso. La gente siente culpabilidades. Se sienten a veces impotentes ante ciertas dificultades, se sienten limitados tanto físicamente como espiritualmente o de alguna otra habilidad. Hay fracasos también en algunas relaciones, experiencias difíciles, duras. En fin, todas estas cosas se acumulan y nos preocupan. Y a veces tenemos dudas de cómo vamos a enfrentarnos al nuevo año con todas las cosas que puedan venir. Y queridos hermanos, aunque no podemos ni debemos intentar vivir en el pasado, sí podemos mirar a la historia para aprender de ella. ¿No creen ustedes? Si miramos atrás para sacar algún provecho, para sacar algún bien. Y mucho más cuando miramos atrás a la historia grabada en las Sagradas Escrituras. Aprendemos mucho para nosotros andar hacia adelante. Específicamente quiero en esta mañana de hoy hacerles recordar aquel tiempo cuando el pueblo de Israel experimentó algo, yo diría, similar a lo que es entrar a un nuevo año. Es decir, tenían que entrar a la tierra prometida. Y quiero leer este pasaje cuando, la promesa Dios le dio a Josué, fue una promesa muy clara y muy precisa. Y me voy a basar, por si alguno quiere buscar en la Biblia, además del que tendremos en la pantalla, en Josué capítulo 1. Y dice la palabra que Dios le dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente. ¿Cuántos dicen amén? Dios, al igual que en aquellos días, mis queridos hermanos, nos entrega un nuevo año. Un nuevo año que está por comenzar en un día y medio, algo así. Israel fue llamado por Dios a entrar en la tierra prometida.
pero no entrar en un paraíso donde los esperaban a ellos con sirvientes, sino había que luchar, había que conquistar, pelear la buena batalla de fe. Estas cosas no son fáciles, ¿verdad, hermanos? No suena como todo color de rosa. Quisiéramos que el Señor nos diera una promesa de que todo va a ser perfecto, no tenemos que sacrificarnos, no tenemos que sufrir, pero esa no es la realidad. Cristo dijo, en el mundo tendréis ¿qué? Aflicciones, en plural. Ellos pudieron sentir las mismas dudas, inquietudes que nosotros al mirar ahora al futuro. Pero la historia bíblica nos confirma una cosa, hermanos. Al leer la historia, a pesar de todo lo que ellos pasaron, nos confirma que ellos pudieron triunfar. ¿Saben por qué? Porque Dios le dijo, estaré con ustedes y entrarán en la tierra prometida. ¿No es eso lo que Dios nos dice a nosotros? Estaré con vosotros hasta el fin del mundo. El Señor estará con nosotros. Hoy Dios está delante de este pequeño ejército, de esta pequeña manada, de este pequeño remanente llamada Iglesia Renacer. Aquí el Señor nos está llamando a pelear la buena batalla de fe. Es un llamado individual, pero también colectivo. No podemos pensar que estamos aislados de este cuerpo de Cristo. No, somos parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Tenemos que estar unidos en un mismo sentir, servir juntos, adorar juntos, trabajar juntos, esto es lo que es la iglesia del Señor. Nada dice la Biblia de cristianos llaneros solitarios, nada, absolutamente. Todos los mensajes, todos los escritos apostólicos, es a grupos de creyentes, a iglesias de cómo debemos funcionar, cómo debemos vivir, cómo debemos de andar. En primer lugar, en esta mañana quiero decirles que al comenzar el nuevo año tenemos que recordar algo del pasado. Y vamos a la palabra de nuevo. Josué 1:2 dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Es cierto que aquí hay una transición de un gran líder, Moisés, a otro líder, un buen líder, a Josué. Pero imagínense, hermanos, por 40 años Moisés fue como un padre espiritual para Josué. Cada vez que había un problema, una preocupación, no sabía qué hacer, cuando las cosas iban mal, acudía a Moisés, al gran líder, y él resolvía el problema. Ahora, ¿a dónde iría? ¿A dónde iría? Se había muerto Moisés, el gran profeta de Dios, no estaba. Así que sin duda tenía que sentir cierta confusión, ¿no creen ustedes? Es decir, había una situación difícil para él. Quizás usted puede mirar ahora, y es bueno que lo hagamos, miremos algo del pasado, algo del 2018, alguna frustración, alguna dificultad. Yo sé que todos. A ver, ¿cuántos tuvimos dificultades en el 2018? Todos. No hay una persona, hasta los niños levantan la mano, miren ustedes. ¿Verdad? ¿Quién no tuvo todo perfecto? Nadie tiene todo perfecto. Hay dificultades, muchas pruebas. Tuvimos pruebas. Algunos tuvieron pérdida de seres queridos, problemas en el matrimonio, quizás algo que hiciste que a Dios no le agradaba, algo que te hace sentir culpable, quizás una amistad que sabes que no debes tener, quizás algo que te dice no fuiste fiel al Señor en esto, quizás alguien que está pensando no fui responsable con el Señor, con mis dones, mis talentos, no fui responsable con la iglesia, no fui responsable en dar mis diezmos, mis ofrendas. Es decir, hay cosas, Señor, en el 2018 que cuando miro no me siento bien, Señor. Bueno, déjenme decirle que aquí primero quiero preguntar, ¿crees que la palabra de Dios, el mensaje de Dios es el mismo ayer, hoy y para siempre? Si es así, entonces que esta historia nos ayude a cambiar hoy. Y estamos hablando de que cuando miramos al pasado no es cuestión de sustituir algo mal que hicimos simplemente por algo bueno que quiero hacer. Primero hay un proceso en el que nos arrepentimos y venimos delante del Señor y decimos, Señor, reconozco mis fallas, reconozco mis pecados, reconozco mis desobediencias, me arrepiento, perdóname, Señor, enséñame, guíame, diríjame. Lo necesito. De esta manera mirar al pasado es bueno, ¿no creen ustedes? No es en vano mirar así al pasado. Y mirar a la palabra de Dios, a lo que Dios hizo con su pueblo, también es muy bueno. Ver cómo Dios en el pasado nos guió.
y nos seguirá guiando. Por eso cantamos este coro que dice Ebenezer. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor, ¿verdad? ¿Cuántos sabemos que Dios nos ha guiado a pesar de que no hemos sido tan fieles con Él? Él nos guía. Pues sí, ¿qué es lo que Dios nos dice hoy? Bueno, en el versículo 2, si usted viene conmigo, le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Bueno, ¿cuál fue el llamado? A levantarse y pasar por un lugar, a pasar por un camino, ¿no? En este mundo. Y Dios dice que nos levantemos y pasemos, porque Él estará con nosotros. Hermanos, Dios no nos va a llamar a salir, a andar, a hacer algo, si Él no está en medio nuestro para guiarnos. ¿En qué clase de Dios nosotros creemos? En el mismo Dios que le dijo a los discípulos, pasaremos al otro lado, y se montó en la barca, y los discípulos también, y vino la gran tempestad, Él se durmió, y en aquella tormenta los discípulos se preocuparon, estaban nerviosos, pensaban que perecían. Pero el Señor estaba allí y les ayudó, a pesar de su poca fe, porque el Señor les dijo, pasaremos, y Él estaba con ellos, y el Señor está con nosotros, y pasaremos. Porque el Señor nos llama a levantarnos y pasar por este mundo como peregrinos que somos. Este no es nuestro hogar está en los cielos, pero pasaremos por aquí. Así que, hermanos, ¿cómo nos levantaremos? Es muy importante. Ustedes saben que si nos levantamos de la cama con vamos a decir, con una actitud de derrota, ¿cómo vamos a estar por el día? Derrotados, ¿no? Imagínense, si usted se levanta, desde que se levanta y dice, ay, qué terrible esto, cómo tengo que levantarme, tengo que ir al trabajo, tengo que hacer... La vida es terrible así, ¿no? Pero si usted se levanta y dice, Señor, gracias por la vida, gracias por la salvación, gracias por la bendición, gracias por la oportunidad de hablarle a alguien de Cristo, gracias por darme ese trabajo. Tú me lo diste. Hoy, ¿cómo vamos para el trabajo? En campana, ¿eh? Vamos mejor, nos sentimos diferentes. Hasta manejando en la calle con la gente ya tenemos otra actitud, ¿no? Nos ayuda. Pues sí, hermanos, Dios te dice, levántate con mi poder, levántate con mi presencia, levántate con mis frutos de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Levántate con oración, levántate con sacrificio vivo y agradable a Dios. Levántate. El Señor nos llama a levantarnos. Bueno, esto dice el gran apóstol, como leímos en Filipenses 3:13, ¿recuerdan? Pablo habló de que, ¿cómo él hace cuando miraba el pasado? Miren, dice, hermanos, yo mismo no pretendo, ¿qué? Haberlo ya alcanzado. Es decir, tratamos de hacer muchas cosas que no las logramos como queríamos lograrlas, no crecimos como queríamos crecer, no hicimos ciertas cosas. Pero una cosa hago, dice, y que hay que hacer. ¿Qué cosa es? Olvidando ciertamente lo que queda detrás. ¿No es así? No es así. Esto es Filipenses 3:13. Y extendiéndome a lo que está, ¿dónde? Adelante. Así que todo seguidor de Cristo desea ser más semejante al Señor y debe ser esta su meta, seguir hacia adelante así, sea en cuanto a la vida cotidiana, secular, profesional, lo que sea. Tenemos que tener esto como meta. Número 2, al entrar al año nuevo, recordemos algo de la promesa de Dios. ¿Cuál es la promesa? Josué 1:3 dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare, la planta de vuestro pie. ¡Wow! ¡Qué tremenda promesa! El Señor le entregó la tierra prometida. Es decir, le dijo a José, no te preocupes, levántate, entren, que yo estaré allí para que triunfen. Es darnos cuenta que los hijos de Dios estamos protegidos, guiados por Dios, mis queridos hermanos. Él está en medio de todo esto. Pablo dice aún en Romanos 8 que nada nos puede separar del amor de Dios. Qué maravilloso es esa conexión, esa promesa. En 1 Corintios 3,
22 al 23 se nos dice Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, o sea que lo porvenir, el 2019, ¿no? Todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo, Cristo está en nosotros y todas las cosas nos ayudan a bien a los que a Dios aman. Nos pertenece a nosotros la victoria en Cristo. Y la Biblia nos habla de todas estas cosas. Antes de Dios colocar esas estrellas en los cielos, en las galaxias, Dios nos amó, Dios nos llamó, nos hizo parte de su pueblo y preparó esa vida para nosotros. Así que son promesas maravillosas. ¿Cuántas promesas tiene la Biblia? Muchísimas. Estaríamos aquí mucho tiempo, ¿verdad? Para hablar de tantas promesas. Hay que agarrarse de esas promesas, ¿verdad? Así que Dios tiene su manera de hacer las cosas y nos enseña para que nosotros podamos andar bien. En tercer lugar, al entrar al nuevo año, recordemos algo del poder. Se nos olvida, cuántas veces se nos olvida que Dios nos da el poder que necesitamos. Miren, en Josué 1, del 5 al 6 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. ¿Qué le parece eso? ¿Lo creemos? Dice, como estuve con Moisés, estaré ¿con quién? Contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Esfuérzate. ¿Y qué más? Sé valiente. ¿Podemos hacer esto? Lo que pasa es que mucha gente usa este versículo para otras cosas. Para esforzarse en cosas que simplemente a ellos les gustan, en el mundo, en su vida secular, en lo que sea. Pero realmente esto tiene un contenido, más que nada, en el contexto espiritual. En el contexto espiritual. Si no lo sacamos de ese contexto, tenemos éxito. Dios quiere que nos esforcemos en amarle, nos esforcemos en su palabra, en aprender de ella, en serle fiel a Él. ¿Cuánta gente se esfuerza en estas cosas? Es decir, la gente se esfuerza para cuántas cosas en el mundo se esfuerzan. Pero nos esforzamos así en nuestra relación con Dios, con la iglesia, a desarrollar nuestros dones, nos esforzamos. Y esfuerzo requiere sacrificio, se requiere disciplina, ¿no? Hay que esforzarse, ¿no? Usted se tiene que esforzar, no sé, en el trabajo, cuando usted jugaba deporte, algunos quizás todavía, es decir, se esfuerza. Hay una parte ahí física que hay que exponer. Hermano, se cuenta la historia de un hombre quien fue a una ferretería con un serrucho de cadena. ¿Saben lo que estoy hablando, no? Esos serruchos que cortan árboles de cadena. Y este hombre llegó allí muy enojado ante el dueño de la ferretería. Llegó tan enojado que cogió aquel serrucho de cadena y lo tiró a los pies de aquel hombre y dijo, esto no sirve para nada. Usted me dijo que esto cortaba 40 árboles al día y solo he podido cortar 3. Pero ¿cómo es posible? A ver, deme acá. Quizás tenga que amolar los dientes. El hombre allí amoló los dientes, estuvo un rato trabajando en eso. Se la volvió a dar, se fue. A los 3 días regresa y dice, mire, he cortado 5 árboles nada más. Esto no sirve para nada, devuélvame el dinero. Bueno, empezó a dudar, ¿no? El dueño de aquella ferretería y dice, a ver, deme acá, no entiendo qué es, vamos a probar esto, a ver. Y cogió aquella soga que arranca el motor y cuando aló, aquel motor arrancó y el hombre aquel hizo, ¿y esa bulla qué cosa es? No sabía que tenía un motor y que andaba con un motor para cortar árboles. Qué fenómeno, ¿verdad? Bueno, yo quiero decirles, hermanos, que hay creyentes que andan como aquel hombre que cortaba a mano porque no sabía que tenía un motor poderoso que le hacía el trabajo fácil. Así hay cristianos que no conocen el poder que tienen en Cristo Jesús. Y tenemos que conocer las promesas. Tenemos que conocer las promesas del Señor. Por ejemplo, la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de
los que le temen. ¿Qué más? Les defiende. La Biblia dice, por ejemplo, que tenemos un espíritu de poder, no de cobardía, ¿no? Muchas otras cosas que nos dice el Señor y nos habla del poder del Señor. Hay poder en Cristo Jesús y debemos de disfrutarlo y pensar en esto, en que actuamos en obediencia al Señor, actuamos en el poder de Dios. Número 4, es al entrar en el nuevo año recordemos también algo del procedimiento. Josué 1:7 solamente dice, esfuérzate, porque sin esfuerzo no podemos hacerlo, y sé muy valiente para cuidar de hacer, hay un propósito, cuidar de hacer conforme a ¿qué? A toda la ley de mi siervo Moisés que te mandó, ¿no? No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra. Se dan cuenta que el esforzarse y el ser valiente está en relación con la palabra misma de Dios, de recibirla, de aplicarla. Ahí está el poder del creyente. Y por supuesto que la oración sería parte de todo esto, nuestro poder en la palabra, en la oración. Así que esforzarnos y ser valiente corresponde a una acción, ¿no? A veces a pensamientos, a veces a decisiones que tenemos que tomar. Cuidarnos de hacer conforme a la ley de Dios, esto es importantísimo, porque no es estar cerca del manual de la vida, es leerlo y es asimilarlo, es ponerlo en práctica. ¿Cómo? Con esfuerzo y con valentía. Es una resolución que debemos de tener. Hay gente que van a tener resoluciones de hacer más dinero, de hacer diferentes cosas, pero las resoluciones nuestras deben de ser más obedientes a la palabra del Señor. Y dice aquí, para que seas, ¿qué? Prosperado. ¿Cuánto queremos prosperar? El problema está en cuando la prosperidad para nosotros es prosperidad material. Ahí es donde está el problema. Ustedes saben que hay un evangelio que se llama el evangelio de prosperidad, ¿no? Que lo que predican es ese tipo de prosperidad. Pero saben que la prosperidad que el Señor quiere darnos a nosotros es primeramente una prosperidad espiritual delante de Él. Así que este es el propósito del Señor. Miren, el ejemplo de esto es amar a Dios y amar a los hombres. El mandamiento, los dos mandamientos más importantes, ¿no? El de amar a Dios y amar al prójimo. En Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. No los psicólogos, no el mundo. ¿Quién declara lo que es bueno? No la prensa. Dios nos dice. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Son cosas grandes, poderosas. Pero el mundo lee esto y dice, ¿y esto qué cosa es? Esto es tontería, esto es aburrido, esto no tiene nada. Esto es poder de Dios. Romanos 13:8 al 9 dice, no debáis a nadie nada, sino el amarnos unos a los otros. Porque el que ama al prójimo ha cumplido, ¿ya ha cumplido? La ley. Hermanos, si lo pensamos bien, qué poco amamos al prójimo. ¿Cuántos cristianos viven en un egocentrismo? ¿Cuántos cristianos viven para ellos y nunca para servir a otros, ayudar a otros? No piensan en el prójimo. Tenemos que amar al prójimo. Tenemos que amar al prójimo. Y esto requiere perdonar. Esto requiere ver las necesidades de otros. Esto requiere comunicación. Usted no puede amar aquí si no se comunica con la gente y no conoce las necesidades. ¿Cómo? Hay cristianos que viven aislados en un sentido, o en relación con la iglesia, en relación con los vecinos, en relación con otros. Hay que comunicarse para ser luz y para poder ayudar a otros. Y son los dos mandamientos más importantes, el amar a Dios y amar al prójimo. Ahora, quiero decir algo en cuanto al proceso de Dios que estuve diciendo a la clase de escuela dominical. Dios siempre tiene un proceso, ¿verdad? Y de obediencia, pero también en ese proceso a veces hay aflicciones y hay aguijones que duelen, ¿verdad? Pero son parte de ese plan de Dios para el crecimiento espiritual. Noten que Jesucristo fue el ejemplo de ese dolor, de ese proceso difícil al venir al mundo y pasar por una vía dolorosa para salvarnos. O sea, Dios le dijo, te voy a dar a un pueblo, te los doy, pero tienes que venir
tiene que ser a través de una vía dolorosa, la vía del Calvario. Y así vemos cómo el pueblo de Israel tuvo que entrar a la tierra prometida y pasar por guerras y dificultades para conquistar lo que Dios le daba a ellos. Hay promesas de Dios para ti, hay cosas que Dios tiene para tu vida, pero el proceso va a ser un proceso de valentía, de levantarte, ser valiente, ir y pelear la buena batalla de fe, aunque hayan dificultades, aunque haya sacrificios que a veces son difíciles, pero vale la pena, mis queridos hermanos. Así que hemos visto algo del pasado, algo de la promesa, algo del poder, algo acerca del procedimiento y también hay que recordar algo acerca del presente. Josué 1:5 dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Yo recuerdo hace muchos años escuchar esta anécdota del pastor, un pastor retirado hace tiempo, Steve Brown, quien fue pastor de la iglesia de Key Biscayne. Él contó la siguiente anécdota de su propia hija cuando era pequeña. Ella vino a él y le dijo, papi, tú siempre hablas de cómo Dios habla y oyes la voz de Dios. ¿Por qué Dios no me habla a mí? ¿Por qué yo no puedo oír a Dios? ¿Cómo tú sabes que Dios te habla? Él nos dice que tuvo la tentación de agarrar la teología sistemática y empezar a invadirla hasta que no tuviera una pregunta que hacer. Pero Dios le hizo ver que era padre y tenía que ponerse al nivel de su hija. Y le hizo una pregunta. Le dijo, Jennifer, ¿recuerdas aquella niña que era nueva estudiante en la clase? Sí, recuerdo. ¿Recuerdas que me dijiste anoche que ella lucía triste, sola y no tenía amiga y que tú querías ayudarla y ser su amiga? Sí, sí recuerdo. ¿Recuerdas que tú también tuviste la misma experiencia cuando llegaste a Key Biscayne? Sí, sí, papá, recuerdo. Le preguntó, ¿quién te enseñó todo eso, hija? ¿Quién te dijo todas esas cosas? ¿Quién te dijo que ayudara a esa niña? Y ella pausó un momento y dijo, Dios me lo dijo. Dios me lo dijo. No olvidemos que al marchar al nuevo año, las oportunidades de escuchar a Dios están en cada momento, en cada experiencia. No olvidemos que en cada experiencia podemos palpar, al tocar a otros, palpar a Jesucristo mismo y sentir el toque del Señor. Así como estuvo con Josué, estará con nosotros. El Emmanuel, Dios con nosotros. Recordemos entonces el pasado, lo que Dios hizo, aquellos que hicimos mal, en lo que nos arrepentimos, pero que Dios siempre estuvo con nosotros. Recordemos también la promesa de su palabra, recordemos el poder que nos da, recordemos el procedimiento para triunfar, recordemos que en el presente estará siempre con nosotros. Termino con las palabras de Josué 1:5 que dice, nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros?